Buenas noches. El tema de hoy es hablar básicamente de los tratamientos de superficie, cuál fue la evolución a lo largo del tiempo, qué es lo que pasó con estas, cuáles fueron los que se descartaron, los motivos, entrar a ver la comparación que puede haber entre las distintas opciones que existen en el mercado y más que nada que al finalizar la charla lo importante o lo que yo quisiera destacar es que cada uno pueda tener la capacidad de poder razonar y al momento de elegir una superficie saber por qué. Toda esta conferencia, como todas las que doy, va a ser enviada por correo electrónico para aquellos que quieran después revisarlas. Yo les sugeriría esto, dado que va a haber algunas diapositivas, es mucho el material que hay para mostrar, hay mucha bibliografía científica que va a apoyar muchas de las cosas, en las cuales después tranquilamente en sus hogares podrán sentarse a leer y a analizar la parte más que nada de lo que son los artículos científicos. Yo me voy a centralizar más que nada en los resultados y en algunas cosas para no hacerlo tan extenso. Agradecerle una vez más a Dentaloy, a Lucio por la invitación para participar esta noche, obviamente a la firma Biunai, que es la que me está auspiciando. Y vamos a arrancar un poco conociendo el material con el que estamos trabajando. En la práctica diaria, básicamente todos los implantes están en el mercado, la gran mayoría de ellos, salvo algunas excepciones, lo que pueden ser circonio o algunas aleaciones nuevas de tantalio con las que están trabajando algunas firmas por sinterización. La mayoría nosotros trabajamos con implantes de titanio. El titanio, bueno, básicamente recibe su nombre de títanos, del griego antiguo, que es tierra blanca, no de los titanes como popularmente se cree. Se descubre recién en el año 1791. Se puede extraer en primer lugar del rutilio, que es el óxido de titanio, abundante en las arenas costeras. Es el noveno componente que conforma la corteza terrestre. Virtualmente todas las rocas ígneas y sedimentos lo contienen. Hunter fue el primero que obtuvo el titanio con una pureza alta como la que nosotros conocemos hoy. El titanio como metal no se empleó hasta el año 46, cuando Kroll desarrolló un método para poder producirlo en masa. ¿Cuáles son las aplicaciones que tenemos? Básicamente las biomédicas, que podemos ver las prótesis de cadera, rodillas, tornillos, placas atraumáticas, los implantes dentales, válvulas, herramientas quirúrgicas y otros usos como la industria energética en construcción de sistemas de intercambio térmico, en centrales térmicas y nucleares, en procesos químicos, en la industria automovilística, en la parte militar como blindajes y misiles, en la aeronáutica y espacial como aviones y cohetes, y en la construcción naval y relojería. ¿Cuáles son las características de este material que nosotros utilizamos? Es un metal, se lo llama de transición, su densidad o peso específico es elevado, tiene un punto de fusión realmente alto, su masa atómica, el color siempre es un gris plateado, es paramagnético, es decir, que presenta ligera susceptibilidad del campo magnético, forma aleaciones con otros elementos para mejorar las prestaciones mecánicas. Esto es muy importante al momento que veamos la clasificación de los tipos que nosotros podemos llegar a utilizar. Es resistente a la corrosión, otra cosa realmente importante en lo que es la parte de biocompatibilidad del material, refractario y tiene poca continuidad térmica y eléctrica. Dentro de sus características mecánicas, el mecanizado por arranque viruta es muy similar al del acero inoxidable, permite un fresado químico, es decir, sumergirlo en medios químicos y producir cambios, es maleable, dúctil, es altamente duro, resistente a la tracción, tiene una gran tenacidad, permite la fabricación de piezas por fundición y moldeo, permite ser soldado, permite varias clases de tratamientos tanto térmicos como superficiales, que más adelante los explicaremos en detalle, y mantiene una alta memoria a su deformación. En sus características químicas se encuentra en forma de óxido en la escoria de ciertos minerales y cenizas animales y plantas. Presenta dimorfismo de acuerdo a la temperatura, será la forma que este adopte. La resistencia a la corrosión que presenta es debida al fenómeno de pasivación que sufre. Asimismo, se puede disolver muy bien en ácido fluorhídrico o con fluoruros en ácidos a temperaturas elevadas, puede reaccionar fácilmente con el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el boro y otros no metales. Sus iones no tienen existencia de pH básico. Ahora, ¿cuáles son los exportadores mundiales de este material? Básicamente van a ser 5 países en el mundo. El
mayor exportador va a ser Australia, seguido por Sudáfrica, Canadá, Noruega y Ucrania. ¿Cuáles son los tipos de titanio que nosotros, o que puntualmente nosotros en la odontología podemos llegar a conocer? Existen otros tipos, pero no venían al caso en esta conferencia. Los tipos de titanio pueden ser del grado 1 al 5, los podemos ver acá en la pantalla, que la diferencia va a ser básicamente la composición que tengan con otros componentes como el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el hidrógeno y el hierro, y que le irán dando a este titanio distinto grado de resistencia a la tracción. Y el módulo elástico, si ustedes se fijan, es básicamente el mismo, siendo actualmente el que nosotros trabajamos, o la mayoría del mercado trabaja en lo que es el implante en sí, el titanio grado 4, y en algunos elementos protésicos, muchas firmas trabajan con lo que sería el titanio grado 5. En la actualidad, la mayoría de los implantes dentales están fabricados con titanio comercialmente puro. Esta sigla la van a ver a lo largo de la conferencia, resumido como CP o aleación de titanio. Un pequeño grupo de implantes está fabricado completamente o bien recubierto con otros completos de fosfato cálcico, cuyo componente más común es la hidroxiapatita por la afinidad que tiene biológica. Otros implantes se han comercializado previamente, estaban compuestos por materiales como el óxido de aluminio, el bioglass, cristal, carbono vitrio, y en la actualidad estos prácticamente han desaparecido. El titanio comercialmente puro se produce en diversos grados de dureza, que es lo que hemos visto anteriormente, lo que es importante para otros usos comerciales. Entonces, los que están fabricados con titanio comercialmente puro de grado 1 tienen la mayor pureza en la composición, 99% de pureza, debido a su bajo contenido de oxígeno y hierro. Pero tienen un problema que muestran una menor resistencia, pero sí tienen una menor resistencia, a la tracción y una mayor resistencia a la corrosión. Los de grado 4, que son básicamente los que nosotros vamos a mostrar a lo largo de todo este webinar, tienen el máximo porcentaje de oxígeno y hierro. Presentan mayores límites de resistencia, que es lo que se estaba buscando para evitar justamente los problemas de fractura que podían presentar estos. Los de grado 5, frecuentemente denominados con esta sigla, presentan mayores límites de resistencia, por lo cual se los destina básicamente para la utilización de las partes de componentes o fabricación de componentes protésicos. Ahora, ¿por qué el titanio? ¿Por qué utilizamos el titanio? Básicamente vamos a ver por qué son biocompatibles. En el cuerpo hay que saber que existen distintos mecanismos por los cuales el organismo puede rechazar las sustancias que nosotros, o los cuerpos que nosotros podamos ingresar al mismo, a través de un mecanismo, por ejemplo, que es el de proteínas ajenas, como pueden ser bacterias, virus e injertos de otras personas, por ejemplo, en los trasplantes. Y el segundo es un efecto que produce iones metálicos en contacto con nuestras proteínas, desencadenando una respuesta defensiva y la eliminación de este agente metálico. Los metales, al entrar en contacto con los fluidos, se oxidan al captar el oxígeno y sufren un proceso de ionización. Esto produce que la capa externa sufra cambios, como se pueden ver en las imágenes acá inferiores. Sufren cambios en la parte superficial, en la unión con la capa más profunda, por lo que se desprenden esas capas superficiales y a continuación la capa siguiente vuelve a oxidarse y se repite el proceso de manera indefinida. Ahora, estos iones, al liberarse, son inestables y para restablecer su estabilidad se unen a proteínas del huésped, creando un complejo metal-proteína que en el organismo común, creando un complejo metal-proteína como un antígeno invasor, como virus o bacterias, desencadenando una respuesta inmune en el cuerpo. Ahora, en el titanio esto no sucede. ¿Por qué? Porque la primera capa se oxida, pero la unión es tan fuerte con la segunda capa que no logra desprenderse la primera. Por lo tanto, se hace invisible el sistema inmune. Ahora, la superficie de los implantes constituyen, y ya lo sabemos, un aspecto importante porque sus características físicas y químicas pueden influir en el desarrollo de una mejor respuesta tisular. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué todas las firmas de implantes avanzan tanto en lo que es el desarrollo de esto de las superficies? Básicamente lo que están buscando es aumentar esa área de contacto implante-hueso,
generar un anclaje biomecánico más rápido, acelerar los tiempos de carga de los implantes, es una de los objetivos más importantes que tienen muchas de las firmas, estabilidad del tejido óseo, estabilidad de los tejidos gingivales y también utilizarlos como carriers de factores de crecimiento. Por lo tanto, según las modificaciones que puedan efectuarse en esta superficie de los implantes, estas pueden inferir en las propiedades del material. Por lo tanto, veremos las propiedades mecánicas, las topográficas y las físico-químicas que pueden presentar acá. En las propiedades mecánicas tenemos que ver dos aspectos, básicamente la corrosión y el desgaste. En la corrosión puede influir el estrés, la fatiga o el envejecimiento de la superficie. En el desgaste estará dado o relacionado con la resistencia del material, lo que habíamos hablado anteriormente. Los titanios de grado 1 tienen una resistencia, como se puede ver acá, de 170 megapascales, mientras que los titanios de grado 4 tienen una resistencia de 485, muchísimo mayor que el grado 1. Y las aleaciones, como las que ven acá, que son el titanio grado 5, aún mayor todavía. En las propiedades físicas, para entender el comportamiento del implante, tenemos que entender dos cosas muy importantes. La energía superficial que pueda tener ese titanio y la carga superficial. La energía superficial básicamente va a estar dado por la capacidad de mojar o no una superficie, es decir, si será hidrófoba o hidrófila. Como se puede ver en las imágenes, una superficie hidrófoba es aquella que, por ejemplo, cuando nosotros colocamos una gota sobre un vidrio o un espejo, forma un ángulo mayor a 100 grados, es decir, no tiene capacidad de mojar. Una superficie hidrófila, como se puede observar acá, es aquella que tiene menor ángulo de contacto con la superficie en la cual entra en contacto y tiene mayor capacidad o afinidad para poder mojarla. En cuanto a la carga superficial, hablamos siempre si están cargadas de manera positiva o negativa o neutras. Las propiedades topográficas, que es una de las partes más interesantes y de las cuales a lo largo de todo esto irán viendo algunas referencias que haré mención, veremos el grado de rugosidad y la orientación que pueden tener esas irregularidades. El grado de rugosidad será la rugosidad superficial, que le podrá dar el tratamiento de superficie independientemente de cuál sea este, y la orientación, en el cual, para no entrar en demasiados detalles, se analizarán distintos parámetros de medición que pueden ser desde la dirección de las alturas, la dirección transversal, respecto a la forma de estas irregularidades. Ahora, el grado de rugosidad que puede presentar un implante, existen actualmente tres clasificaciones en las cuales se concentran todos los estudios, las que se pueden llamar mínimamente rugosas, que rondan entre el 0,5 y 1 micra, las que son moderadamente rugosas entre 1 y 2, y las que son mayormente rugosas o de mayor rugosidad, las de 2 micras o más. En la actualidad está ampliamente aceptado que la rugosidad superficial de un implante es un factor determinante en la calidad superficial, cualquiera sea el material que esté fabricado o su aplicación. Los cambios topográficos de la superficie tienen influencia significativa en la cascada de eventos que lleva a la aceptación del mismo por parte del huésped, desde la absorción de proteínas hasta la mineralización de la matriz extracelular del tejido óseo, pasando por la adhesión, proliferación y diferenciación, tanto de los osteoblastos como de los osteoclastos. Actualmente, como dice acá, uno de los mayores retos de la investigación son los tratamientos de superficie, que tendrán influencia directa en la topografía, el grado de rugosidad y la orientación, como habíamos visto. Se han desarrollado diferentes tipos de superficie mediante diversas tecnologías que lo que buscan es generar microcavidades, fisuras, grietas, incrementar esa rugosidad. ¿Qué es lo que busca todo esto? Favorecer siempre la unión entre las macromoléculas de la superficie del implante y del hueso. Incrementar la integración del implante con una mejor respuesta tisular osteoblástica y resultados en una mayor resistencia a la compresión, tensión y estrés. Todo esto conlleva a mejorar la respuesta biológica y física. Ahora, ¿cómo se puede leer si una superficie está dentro de un rango biológicamente aceptado?
Estos son estudios que se hacen en el año 95, in vitro, en el cual se colocan las células directamente sobre la superficie o distintos tipos de superficie y se hace una medición para entender el comportamiento de las células sobre la superficie. Básicamente acá vamos a encontrar dos parámetros, no son los únicos, existen innumerables puntos que se toman como medición. El RA y el RM, que será lo que vamos a mostrar acá, que es lo más importante y es lo que tiene que quedar como concepto al final de esta charla. Hay que tener como parámetro que el tamaño promedio del osteoblasto es de entre 5 y 12 micras. Estos valores RA y RM que yo les hablo tienden a medir dentro de la irregularidad de la superficie que se crea la altura, el RA, lo que será la altura vertical que hay entre la punta de la cresta y el valle que deja, y el RM, la distancia que existe entre puntas de cresta, es decir, una es una medición vertical y la otra una medición horizontal. Ahora, ¿qué es lo que se llega a la conclusión con este estudio? Cuando el RA, es decir, la altura que existe entre la punta del pico y la parte profunda del valle, es menor a 2 micras, esta distancia es tan pequeña que el osteoblasto lo lee como si fuese una superficie lisa, adquiriendo la morfología fibroblástica aplanada. Es decir, por más que yo tenga una superficie tratada, pero tenga un RA menor a 2, la célula lo va a leer como si fuese una superficie pulida y no una tratada. En superficies cuando el RA es mayor a 2 micras y el RM es mayor a la longitud de la célula, es decir, menor a 10, los osteoblastos se comportarán como si fuese una superficie lisa también, adoptando la misma morfología que veíamos en el caso anterior. Ahora, cuando nos encontramos en superficies mixtas, es decir, zonas en las cuales tengamos valles muy separados, zonas de picos muy estrechos, el cultivo de células se comporta adquiriendo ambas morfologías, es decir, una célula aplanada o una célula que se encuentra con su morfismo normal emitiendo las prolongaciones necesarias para formar la síntesis de hueso alrededor del implante. En las topografías estas mixtas se ven estos dos tipos morfológicos de implantes, lo que puede llegar a explicar la discontinuidad en la obtención del porcentaje de unión hueso-implante, el famoso Big Bone Implant Contact. Esto actualmente se sabe que los implantes tienen en promedio un porcentaje de adhesión hacia la superficie del implante de un 60%, que puede ser mayor o menor de acuerdo al tipo de tratamiento que se pueda llegar a hacer. Por lo tanto, para que la célula lea como que es una superficie rugosa, esta debe tener al menos un RA de 2 y un RM menor a 10. ¿Existe una rugosidad ideal? Existen en el mercado distintas rugosidades, pero estas describen el proceso de formación y no la RA y la RM, lo cual es un error. Nosotros cuando vamos a una firma de implantes nos dicen, por ejemplo, que el implante está tratado con, ese es un proceso SLA o un proceso de doble grabado o un blastinado, pero nosotros no tenemos idea de los valores que están acá porque las firmas no nos aportan o nosotros no lo preguntamos. Por lo tanto, cuando nosotros comparamos distintas marcas de la misma superficie, podemos encontrar que a simple vista las superficies son distintas. Y acá está el porqué. Es decir, nos van a decir a nosotros cómo ha sido el proceso de fabricación, pero no qué tipo de materiales se han utilizado, ni tiempos, ni temperaturas, ni nada. Es decir, simplemente nos cuentan en qué ha consistido el proceso, pero no qué ha llevado consigo por dentro el mismo. Por lo tanto, en el año 2009, después de una revisión bibliográfica de más de 1800 artículos, se llega a la conclusión que el valor óptimo de RA es de entre 1 y 2 micras. Esto es importante porque van a ir viendo a medida que avancemos distintos estudios que van a hablar de esta altura, básicamente del RA. Por lo tanto, debemos tratar de conseguir que las superficies que nosotros trabajemos, para que sean óptimas en cuanto a su comportamiento, estén ubicadas o tengamos el mayor rango de adhesión de la parte del hueso hacia la superficie del implante, estén comprendidas dentro de este rango. Por supuesto que los implantes que son lisos, que no tienen este tipo de alturas, que tienen alturas mucho menores, también se integran, pero no tienen el mismo comportamiento que las otras.
Entonces, en cuanto a la clasificación que podemos ver de lo que son las superficies de implantes, veremos dos grandes grupos, que serán las superficies lisas, luego las superficies texturadas, y un apartado especial que serán las superficies bioactivas, que veremos al final. Entonces tenemos los dos grandes grupos. Sobre las mecanizadas no hay demasiado, ahora vamos a hablar. Sobre las texturizadas existen dos sistemas, es decir, cómo yo puedo hacer que esa superficie sea más atrayente para la célula, sea más irregular, aumente la superficie de contacto con la parte ósea. Tenemos dos mecanismos, dos grandes mecanismos, unos de sustracción y otros de adición, es decir, en uno, mediante distintos mecanismos, yo lo que estoy buscando es eliminar parte de la corteza de ese implante para generarle una irregularidad. Y en los mecanismos de adición, al contrario de los de sustracción, estoy adhiriendo material sobre la superficie para generar de esa manera esa irregularidad. Y las bioactivas que veremos al final, que ahí podemos incluir a los que son los implantes tratados con fosfato cálcico, flúor, el SLA Active, algunos implantes que tienen shock de melatonina y estanina, los factores de crecimiento y las proteínas morfogenéticas. Por lo tanto, para hablar rápidamente, los implantes de superficies lisas, los famosos implantes mecanizados que fueron introducidos al mercado por Brånemark, desarrollados en la Universidad de Gotemburgo, tienen un aspecto metálico brillante, es de titanio comercialmente puro, en un comienzo eran todos así. La topografía se observa la presencia de microsurcos, es decir, por más que sea una superficie pulida, siempre a nivel microscopio presenta algún tipo de rugosidad o irregularidad, que rondan entre 0,5 y 1 micras. Tienen menores resultados en situaciones límites, menos porcentaje de unión hueso-implante. Actualmente este tipo de implantes no se comercializa, pero fueron a través de los cuales la mayoría de los estudios estaban realizados para poder comparar. Vamos a ir viendo, por ejemplo, algunos estudios que hablan, ustedes tendrán en la parte superior siempre desarrollado de dónde se obtuvo la información y un resumen del mismo estudio. Por ejemplo, acá vamos a poder comparar qué es lo que sucede cuando tenemos implantes de superficie rugosa o de superficie lisa, donde se hacen controles entre los 12 y los 36 meses para poder evaluar, por ejemplo, la pérdida ósea promedio. ¿Y qué es lo que concluye? Que bajo las condiciones de protocolo convencional, la colocación de implantes y restauración en dos fases quirúrgicas, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos, entre las superficies lisas y las rugosas. Otro estudio que se evalúa la reacción clínica de la periimplantitis introducida en perros se llevó a cabo entre superficies híbridas, las SLA y una maquinada. Concluyen de que la pérdida de inserción clínica y el aumento de la profundidad de bolsa se dio en mayor cantidad en las superficies híbridas, es decir, en las SLA. La teoría que aplica esto es que al tener una superficie altamente rugosa va a facilitar la formación de un biofilm. Esto es muy importante al momento cuando uno está trabajando o operando, dado que los implantes que queden con superficie tratada fuera del lecho óseo pueden llegar a contaminarse por este factor, lo cual no sucedía o no sucedía en tal magnitud cuando trabajaban con implantes que en su primer porción presentaban tratamiento pulido y posteriormente un tratamiento rugoso. Otro estudio que compara la estabilidad del titanio en implantes con diferentes superficies topográficas en perros. Se comparan implantes híbridos, maquinados e implantes con oxidación anódica. Todo esto lo explicaremos más adelante. Concluye en el estudio histológico no había diferencias en la formación de hueso después de las 8 semanas en las 8 superficies. Esto es muy importante, el tema este de las 8 semanas, porque aquí es donde se desencadena la gran batalla de muchas de las firmas de implantes para tratar de ganar en este periodo de ventana que tenemos desde el día 0 hasta la semana 8, tratar de ganar en cuanto a la velocidad de formación o la estimulación por parte del implante colocado dentro del lecho quirúrgico, dado que es el periodo en el cual se podían presentar la mayor cantidad de fracasos.
Entonces, en este estudio que queda claro es que colocado en situaciones estándar de todos los tipos de superficies, posterior a las 8 semanas se comportaban todos de manera igual. Por eso es que en la gran mayoría de los estudios verán de que se lo compara a determinada superficie con el titanio pulido, porque se lo considera como un gol estándar, dada la cantidad de estudios y la antigüedad que tiene este tipo de superficie. Ahora, dentro de las texturizadas, como habíamos hablado, vamos a ver los dos tipos. Por adición, esta clasificación está tomada de la revista de la Asociación Odontológica Argentina, es una presentación que hace el doctor Boderó, en la cual dentro de la clasificación de lo que serían los tratamientos por adición tenemos tres grupos: el plasma spray, la oxidación anódica y el tratamiento con deposición asistida por haz iónico. ¿Qué es lo que se caracteriza de las superficies texturizadas? Es decir, son sintetizadas por adición de material producidas en el momento en que las partículas esféricas de polvo de metal, ya sea titanio, cerámica, la hidroxiapatita, se torna una masa cohesiva contra el núcleo metálico del cuerpo del implante. Es decir, estamos impactando algo sobre la superficie del implante para adherir o agregar. Estas superficies, a diferencia de las superficies por sustracción, no presentan flancos puntiagudos ni poros. La literatura muestra que las superficies porosas aumentan no solo el área total y funcional de la superficie óseo integrable, sino también la adhesión biomolecular, a diferencia de lo que serán las superficies por sustracción, que presentan, ya lo veremos más adelante en las imágenes, picos más puntiagudos en lo que será la superficie. Y el plasma spray de titanio y hidroxiapatita, simplemente para mencionarlo, porque no son cosas que estén actualmente en el mercado, es un proceso que se da a alta temperatura, donde un conjunto fino de partículas de titanio y de hidroxiapatita es parcialmente fundido, es decir, a alta temperatura y a alta velocidad, donde las partículas son propulsadas mediante un plasma o gas ionizado. Las partículas de titanio o hidroxiapatita se sueldan íntimamente al material elemental durante este tratamiento. La técnica de plasma spray es una de las más utilizadas para el recubrimiento de implantes metálicos con gases ionizados por medios de aspersión térmica. Ahora, ¿qué es lo que tenía de ventajoso? Que incrementaba, por ejemplo, los tratamientos con recubrimiento de plasma de titanio, incrementaban la superficie de contacto con el hueso y el implante, estimulaban la osteogénesis, aumentaban la resistencia a las cargas funcionales, pero poseían una gran desventaja, que ese recubrimiento con plasma de titanio podía sufrir un despegamiento posterior a esa inserción, sobre todo en huesos densos, y su presencia con gránulos de titanio aislados en las superficies hueso implante. Esto es importante tener en cuenta un factor que, por ejemplo, cuando nosotros colocamos implantes en huesos demasiado densos y los sometemos a un torque alto, la superficie no solo que puede desprenderse, sino que puede deformarse. Y es por eso que este tipo de implantes en huesos duros presentaban o empezaban a presentar este tipo de problemas que, por lo cual posteriormente fueron dejados de utilizar. Ahora, los que estaban utilizados con hidroxiapatita, la unión que tenían estos entre la superficie del hueso era mayor que los que estaban tratados con titanio. Tiene una mayor adherencia osteoblástica. Se ha demostrado su eficacia en diversos estudios realizados, aunque a largo plazo no existen diferencias entre los implantes con superficie recubierta con hidroxiapatita y los de superficie mecanizada. La desventaja: el potencial de contaminación y posible reacción inflamatoria del tejido óseo adyacente debido a su dehiscencia o desprendimiento de la superficie del implante. El mismo problema que presentaban las anteriores. Ahora, hay una serie de estudios que reportan éxitos y otros que reportan fracasos. Incluso se ha descrito fracturas, la pérdida parcial o total del revestimiento y la colonización por microorganismos. Lo que sí se observa es que en las primeras 6 semanas tienen un 65% de contacto hueso-implante contra un 52% con los implantes de titanio comercialmente puro. Al año baja tienen un 52% y los de titanio aumentan un 72%, indicando que la hidroxiapatita no favorece en este caso la osseointegración. Otro estudio
que se evaluaron dos tipos de tratamiento en la superficie del implante después de 5 años recubiertos con hidroxiapatita y plasma spray. En ambos casos no presentaron diferencias significativas en cuanto a la cantidad de casos fallidos, pero sí concluyen que el recubrimiento con hidroxiapatita tenía mayor probabilidad de éxito, ya que el plasma spray de titanio presenta mayor pérdida de hueso marginal periimplantario. Es decir, entre los dos sistemas teníamos como el elegido, si teníamos que elegir uno de los dos, los recubiertos con hidroxiapatita. Ahora vamos a pasar a los que son los procesos de adición por oxidación anódica. Aquí se abre un capítulo muy interesante en el cual básicamente el que desarrolla la superficie es la firma Nobel en el año 99. Lo comienza a comercializar a partir del año 2000 y lo introduce en el mercado. En la Argentina, la firma Bionite logra desarrollar una superficie similar, que la podremos observar enseguida. ¿Cuáles eran las características que tenían estos procesos de electrodeposición, electroquímicos que tenían, que era la superficie Tainite? Que es una superficie moderadamente rugosa, lo que hablábamos en la clasificación anterior, que favorece la velocidad de osseointegración de los implantes mediante la estimulación de crecimiento rápido de hueso y reduce el riesgo de fracaso del implante durante la fase de cicatrización temprana. ¿Qué es lo que tienen? Tienen una superficie de óxido de titanio altamente cristalino y enriquecido con fosfatos, únicamente con fosfatos, producido mediante oxidación anódica, poros de gama baja micrométrica, titanio, se utilizaba titanio comercialmente puro grado 4, y estimula el rápido crecimiento del hueso por osteoconducción, es decir, son osteoconductivos este tipo de superficies. Las propiedades osteoconductivas producen un contacto hueso-implante mayor durante la fase temprana de cicatrización y contribuye a una integración más rápida del implante en el hueso circundante. Lo que venimos hablando y lo que están buscando todas estas firmas es justamente esto, tratar de acelerar el proceso de osseointegración en esa fase temprana, que es cuando podía haber mayor cantidad de fracasos. Y la bibliografía avala tremendamente lo que es el comportamiento de esta superficie, con tasas de éxito que varían entre el 95 y el 100%, tasas de supervivencia de los implantes, estudios hechos a 5 años o más, en los cuales están descritos todos en esta diapositiva. Ahora, la Tainite sí reduce el tiempo del riesgo, el riesgo de pérdida del implante en esa fase temprana. El hueso empieza a formarse en la fase temprana de cicatrización, da una mayor estabilidad mecánica durante la fase crítica de cicatrización. La caída inicial de la estabilidad del implante disminuye, reduciendo, por tanto, el riesgo de fracaso temprano del implante. La estabilidad mecánica del implante puede mantenerse a un nivel elevado a lo largo de la fase crítica de cicatrización. Esto implica una reducción del tiempo de riesgo después de la inserción del implante, lo que tiene especial relevancia en las zonas de hueso blando o cargas oclusales elevadas y en protocolos de función inmediata, lo cual lo hace un implante que cuando se lo podía conseguir en el país era uno de los mejores implantes que teníamos en el mercado. Lamentablemente esta firma, como tantas otras, se fueron del país y actualmente no se los puede conseguir. Otra cosa que desarrolla la Tainite son estos surcos macroscópicos que se pueden ver en este lugar. Ellos logran o llegan a la conclusión de que obtienen una osseointegración más rápida, valores más altos de torque de extracción, es decir, colocado el implante, esperado a que éste se integre y retrocedido para poder evaluar cuál era el torque de extracción de estos implantes. Tratamientos potencialmente más predecibles en situaciones donde el hueso no es óptimo y o de carga inmediata. Justamente lo que necesitamos es acelerar ese tiempo, esa velocidad en ese periodo. Los estudios histológicos han demostrado que el hueso crece más rápidamente dentro y a lo largo de los surcos de los implantes Tainite Groovy, comparado con los de rosca sin surco. También otra cosa interesante que estudia la gente de Nobel es cómo se comportaba este tipo de superficie cuando se dejaba en contacto con los tejidos blandos. ¿Qué es lo que observan en la parte histológica? Que los tejidos blandos alrededor del implante
los implantes experimentales de una pieza, mostró similitud estructural sustancial con la encía alrededor de dientes naturales en humanos. Un análisis ultraestructural del epitelio de unión indica una unión directa con la Thai-Unite. Se ha observado fibrillas de colágeno del tejido conectivo orientadas funcionalmente extendiéndose hacia la Thai-Unite. Es decir, las fibras de colágeno que tenemos alrededor, como un cinto alrededor del implante, se observa que dentro de estos orificios, de estos hongos, en el interior de estos hongos, las fibras podían penetrar y generar una estabilidad del tejido blando. Existen únicamente en el mercado dos superficies que pueden ofrecer esto. Esta es este tipo de superficie de oxidación anódica y el otro es una superficie láser que veremos enseguida. Más estudios en los cuales se trataba de observar las propiedades macroscópicas y microscópicas de los implantes en el factor que jugaban en la cicatrización ósea. El objetivo era realizar una comparación histológica e morfométrica de las características de la cicatrización de las superficies de tres tipos de implantes. Los anódicamente modificados, que son estos, los mecanizados, que son los lisos, y los recubiertos con hidroxiapatita. ¿Cuál es la conclusión? Que las propiedades osteoconductivas producen un contacto hueso-implante mayor durante la fase temprana de cicatrización y contribuye a una integración más rápida del implante en el hueso circundante. Otro estudio del año 2009, que era evaluar la oseointegración de la superficie de óxido de titanio poroso recubierta con fosfato cálcico, en el cual se toma como referencia la Thai-Unite, llegan a la conclusión que la osteocontinuidad de la superficie Thai-Unite es igual o incluso supera a la de la superficie de fosfato cálcico. Y ahora, en la Argentina tenemos la posibilidad de contar con una superficie similar. Esta superficie es llamada Biocap, porque en su composición se encuentran básicamente iones de calcio y fosfato. Es un tratamiento anódico de electrodeposición similar al que se utiliza para la fabricación de los implantes de Nobel, que presenta una superficie y porosidad singular, lo cual le confiere características realmente positivas de tipo bioactivas, anticorrosivas, biocompatibles y de óseo e integración óptimas. Estas eran las fotografías de microscopio electrónico de barrido que se obtienen de la misma. En realidad, si pusiéramos ambas superficies serían realmente muy parecidas, donde se puede ver la disposición regular de estos hongos, que son como volcanes, a los cuales las células de los osteoblastos se asentarán y empezarán a emitir prolongaciones, tanto en la parte perimetral como en el centro. Esta firma hace un estudio en la Universidad de La Plata donde trata de analizar ese valor RA que hablábamos al principio, para lo cual pone distintas muestras trabajadas de distinta manera para tratar de llegar a saber cómo podían llegar ellos a manipular la superficie para llegar al valor que estaba trabajando Nobel. Se toma un implante de Nobel, se hace el estudio del RA y da que Nobel trabaja en un RA de 1,69, casi 1,7, es decir, dentro del rango de las moderadamente rugosas. Mientras estos eran los distintos procesos que se hacían, este es el estudio comparativo que se hace con Nobel, este es el estudio en el cual se puede ver la composición que pueden llegar a tener las superficies, es decir, los distintos minerales residuales que había en la superficie. Básicamente la primera línea era del titanio y después eran las distintas partículas que se encontraban. Y se llega a la conclusión de que, estudiado esto en los estudios de espectrografía, Nobel presentaba una superficie exclusivamente de fosfato, mientras que la Bionite era de fosfato y calcio. Y se podían analizar los porcentajes que tenían. Este es el resultado de dicho estudio, donde se hace la valoración de ese RA que hablábamos. Se quedan con la muestra M1A y después podrán ustedes observarlos, si después quieren yo se los envío, los valores con respecto a las muestras de Nobel. Por lo tanto, este tipo de superficie tiene en comparación con Nobel un RA muy similar, que está dentro del rango de las que hablábamos, que son moderadamente rugosas, que son las que mejor comportamiento tienen.
Otro estudio que también se hace sobre la misma superficie era saber si la biocap era capaz de poder afrontar un impacto sobre la parte lateral sin desprenderse o sin descascararse la superficie, produciendo la exposición completa del titanio en la parte profunda, para lo cual se utilizaban unas puntas de diamante, se ejercía una fuerza de 150 kilos, se impactaba la superficie y se lo llevaba al microscopio electrónico de barrido. Con lo cual en las imágenes se puede observar claramente que después del impacto que produce esta punta de diamante, el desprendimiento que tenemos en la parte periférica del cráter es casi nulo. No existe un descascaramiento de esta superficie, por lo cual la Bionite tiene un contacto a nivel molecular con la superficie de titanio, en el cual no tiene problemas de desprendimiento, como habíamos visto en los estudios anteriores que podían tener los tratamientos de plasma spray. Otra cosa interesante, es una de las pocas firmas que está realizando trabajos de investigación con soporte científico en el exterior. La Universidad de Chile ha adoptado esta firma para poder hacer un seguimiento a 5 años, donde se van a hacer múltiples estudios de comportamiento del implante, tanto en la parte a nivel del hueso, en la parte de evaluaciones radiológicas, estudios de superficie y comparativos contra otras firmas. Todo esto es los resúmenes y aprobados por la Universidad de Chile, que actualmente están trabajando con este implante. Por último, en la fase de superficies por métodos aditivos, tenemos los tratamientos con deposición asistida por haz iónico. De esto, la verdad, no existe mucha bibliografía, pero se obtienen un recubrimiento a partir de un bombardeo de un blanco de composición adecuada, usualmente la hidroxiapatita, por un haz de iones. Se deposita una capa de espesor nanométrico sobre la superficie del sustrato metálico. Por otro lado, las texturizadas, pero por sustracción, que serán las que en el mercado argentino mayormente las empresas adoptan. De estas 4 nacionales están involucradas estas 3 de acá abajo, que será el arenado, el grabado ácido y las mixtas o el grabado ácido con el arenado. Las láser se reservan exclusivamente para, por ejemplo, los implantes de Biolog, que tienen un tratamiento específico en la parte de la cabeza del implante, y algunos otros que mostraré acá que se producen en Brasil. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando hacemos un método sustractivo? Son producidas por el retiro, sustracción física, química o ambas de las partículas metálicas presentes en la superficie de los implantes. Es decir, estoy retirando algo de la superficie para poder generar esa irregularidad. La topografía resultante presenta flancos puntiagudos en relación a lo que habíamos hablado de los que son los tratamientos aditivos, que eran ángulos, no tenían flancos puntiagudos, sino más bien zonas redondeadas, como la formación de los hongos o los depósitos de titanio o de hidroxiapatita que generaban aristas redondas. Por lo tanto, este tipo de tratamientos se puede obtener los de sustracción en base al arenado, al grabado, a las técnicas combinadas, que es lo que habíamos hablado, y a la tecnología láser. ¿Qué características tienen? Encontraban que había un incremento en la adherencia celular, incrementaban la actividad metabólica de los osteoblastos, había una mayor y una más rápida unión al hueso, esto siempre comparado con lo que eran los implantes de titanio pulido, y una mejor eficacia clínica. Acá se comenzaba a hablar ya de protocolos de carga inmediata. Los tratamientos con chorro de partículas o el famoso arenado consiste en chorrear las partículas de diversos materiales sobre la superficie de los implantes maquinados. Se realiza con distintos tipos de óxido, que puede ser aluminio, sílice, óxido de titanio e hidroxiapatita. Estos elementos poseen una dureza siempre mayor que la del propio material a donde va a ser impactado. Colisionan sobre la superficie metálica y forman depresiones y irregularidades llamadas macroretenciones. La desventaja de esto, o de este tipo de método, que era únicamente el arenado,
son la imposibilidad de obtener una superficie homogénea por la variación en el grado de porosidad topográfica y la inadecuada pasivación de la superficie debido a la incorporación de partículas que terminan fundiéndose con esta, es decir, las partículas que eran disparadas hacia la superficie podían quedar incluidas y deformadas en la superficie del implante, quedando este contaminado y después desprendiéndose las mismas. Por lo tanto, en el arenado era lo que veíamos. Estos son distintos tipos de superficies con tratamiento de arenado, que van a variar. Claramente en la fotografía se pueden ver las diferencias, de acuerdo al tipo de partícula con el cual es impactado. No solo el tipo de partículas, la dureza, la velocidad, la temperatura, son un montón de factores que influyen, el tiempo obviamente en el cual está arenado, para lo cual se puede llegar a obtener este tipo de morfología que se puede observar acá en las imágenes. Los implantes, estos que son los arenados o chorreados de arena, incrementan obviamente la adhesión y proliferación, tienen mayores valores de contacto óseo, que es lo que habíamos visto, mayor fuerza de torque o el torque de remoción que se habla, y una elevada tasa de éxito. Obviamente esto siempre comparado con implantes de tecnologías anteriores. Ahora vamos a pasar a lo que son los implantes de grabado ácido, ampliamente difundidos en el mercado local. Muchas firmas conservan este tipo de tratamiento. Básicamente va a estar dado por distintos tipos de ácidos, que pueden ser el ácido clorhídrico, el sulfúrico o el fluorhídrico, en el cual la pieza es sumergida y este ácido puede atacar a la superficie del implante, produciendo ese desprendimiento, esa decorticación superficial para generar esta irregularidad que es lo que se está buscando acá. ¿En qué consiste? En el desprendimiento de partículas del metal de la superficie mediante la inmersión en ácidos fuertes, como puede ser el fluorhídrico, el sulfúrico o el clorhídrico. Las áreas de mayor corrosión siempre serán los picos y el valle de las ranuras que dejan su fabricación. Esta técnica tiene la ventaja de controlar el grado de porosidad de la superficie y de permitir un adecuado método de limpieza de las impurezas superficiales generadas durante su manufactura. Ahora, también el doble grabado, es decir, la utilización de dos ácidos combinados, con ácido clorhídrico y sulfúrico, permite obtener una superficie uniforme, rugosa, con picos y depresiones de una profundidad entre 1 y 2 micras, que le dan una apropiada retención del coágulo en la formación de la matriz ósea. Por lo tanto, se observaban diferentes estudios del año 94, 72, 97, que aumentaban las tasas de éxito, mejoraba la osseointegración y tenían un mayor porcentaje de contacto con el hueso y el implante, cuando se empezaban a trabajar con este tipo de tratamientos. Ahora, también posterior a esto, nació la posibilidad de combinar las dos técnicas anteriores, es decir, hacer una técnica sustractiva mediante la utilización de un arenado y la combinación de un ataque ácido a la superficie. Y es lo que ustedes pueden observar en la parte izquierda de la pantalla, las distintas combinaciones entre distintos ácidos y partículas que irán dando una distinta irregularidad en la misma. Esta es la famosa superficie SLA, que en el mercado argentino también está ampliamente difundida, que son tratamientos con chorro de partículas asociados al tratamiento ácido. Se asocian dos tratamientos, que es los que hablábamos, con el objetivo de obtener una macro retención con el chorro de partícula y una micro retención mediante el ataque ácido. La superficie, de ahí viene su nombre, SLA, Sandblasted Large Acid Etched, se elaboró con estos dos métodos y recibió chorros de sílica con partículas grandes, seguido por tratamientos con ácido hidroclorhídrico, sulfúrico, la variación de rugosidad media, el RA, para la superficie tratada con ácido es de 1.3 y para el chorro con arena asociado con ácido es de 2. Esta técnica, no obstante, no elimina la incorporación de partículas de óxido de la superficie del implante. SLA es osteoconductora, igual que lo es la Tionite o la Bionite. Es decir, durante la cicatrización inicial del hueso fomenta la posición, dando lugar a una excelente estabilidad secundaria al cabo de unas pocas semanas.
Por lo tanto, los implantes tratados con superficie SLA incrementaban la rugosidad del implante, pueden mejorar la adhesión de las células como las osteoblásticas y tener un efecto sobre la configuración y conformación de pseudópodos celulares. Tienen torques de remoción más elevados y elevadas tasas de éxito. Acá un artículo escrito en el año 2000 en el Journal de Oral Maxillofacial de Implants, donde se estudian 10 implantes mecanizados en contra de 10 implantes con superficie SLA, donde se trataba de evaluar la citotoxicidad, las diferencias morfológicas de células, la rugosidad del implante, si podía afectar la adhesión celular. El resultado indica que mostraron una rugosidad media de 2.15 micras. Los ensayos de cirugía mostraron que los implantes con arenado y grabado con ácido tenían efectos celulares no citotóxicos y parecían ser biocompatibles. La conclusión de este estudio da que incrementa la rugosidad del implante, puede mejorar la adhesión de las células de estirpe osteoblásticas y tener un efecto sobre la configuración y conformación de pseudópodos celulares, lo que aumentaría la proliferación celular en la superficie del implante. Otro estudio donde compara diferentes tipos de implantes mecanizados versus los tratados con ácido, como son los OsseoTite, utilizando como control el SLA. Lo que se hace es evaluar el torque de remoción del implante, en el cual se puede observar que los implantes, por ejemplo, los OsseoTite, tenían un torque de remoción de 62.5 Newton a las 4 semanas, 87 a las 8, 95 a las 12, en contraste con los SLA que mostraban 109, 196 y 186. Por lo tanto, las conclusiones fueron que los torques de remoción fueron más elevados. En este sentido, el torque de remoción ha sido usado como una medida biomecánica del control de anclaje u osseointegración, en las cuales las fuerzas necesarias para extraer el implante pueden ser interpretadas como un incremento en la osseointegración. Por lo tanto, la SLA, en contraposición con lo que son superficies mecanizadas o con tratamientos con ácido, se comportan mejor. Otro estudio del año 2004, donde se trata de medir la estabilidad primaria de los implantes, en este caso los de ITI, sería demasiado largo explicar esto, vamos a ir directo a las conclusiones. En la carga inmediata en restauraciones de estructura de tramo corto, colocados en zonas posteriores y rehabilitación de arcada completa en maxilar superior con implantes ITI con chorro de arena y grabado, fueron altamente predecibles, es decir, son implantes realmente seguros. Otro tipo de superficie, de tratamiento de superficie por sustracción, son los realizados mediante lo que es tecnología láser, es decir, la aplicación de un láser de alta potencia sobre la superficie del implante para producir ese desprendimiento y generar ese tipo de irregularidad. Este tratamiento crea rugosidades de profundidad, tamaño, dirección y orientación controlados, es decir, si uno los pone en el microscopio puede observar que todos los desprendimientos son iguales y están colocados a la misma distancia uno de otro. Esto es lo que permite el láser. Además posee un índice bajo de contaminación, ya que no existe contacto de sustancias químicas con los implantes, es simplemente la acción de este láser de alta potencia. Algunos implantes que existen en el mercado combinan el uso del láser en la parte coronal y luego un tratamiento por arenado en la parte apical. Estos son los Laser Loop de Biolog. Los estudios de cultivos celulares in vitro han demostrado la colonización preferencial de las células paralelas a los surcos de la superficie láser. Lo mismo que sucedía con los estudios que tenía la TiUnite. Es decir, las fibras de tejido conectivo de la zona gingival se insertaban, como se puede observar acá, en las zonas donde estaban tratados con láser. Esto es una zona de 1.5 milímetros, tratada con el Laser Loop. De acá a la zona apical es una superficie que está tratada por sustracción y un cuello que es mecanizado de 0,3 milímetros. Existen estudios de esto que veremos enseguida. Otra firma que trabaja con este tipo de procedimiento, pero que a diferencia de lo que es
la laser look, ellos lo aplican en toda la totalidad del implante. Son los implantes de Serson que se producen en Brasil. Ellos trabajan con implantes prácticamente full, con una virola de 1 milímetro de cuello pulido, y el resto es completamente tratado con láser. Según los estudios que tienen esta firma de implantes en Brasil, tienen resultados excelentes. Ahora, vamos a ver algunos de los estudios. Esto está hecho en el año 2009, donde se evalúa en un ensayo clínico prospectivo, controlado y multicéntrico, el implante, el laser look, con un cuello de 2 milímetros, al que se le realiza este microtexturizado con láser de 1,5, como se veía en las imágenes anteriores, para lograr preferentemente la adhesión ósea y del tejido conectivo, que es básicamente lo que busca esta empresa, ofrecer una diferencia sobre las otras. ¿Cuáles fueron los resultados? Que no se midieron diferencias estadísticas para el índice de sangrado ni de placa en todos los periodos de medición existentes. Diferencias significativas en la profundidad de sondeo y diferencias de pérdida ósea crestal son significativas después de los 7 meses. A los 37 meses la profundidad de sondeo media es de 2,3 y la pérdida ósea crestal media es de 0,59 para el laser look versus las otras superficies que eran mayores. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenían? Que los estudios que se hacían sobre los implantes con laser look podían llegar a estabilizar la pérdida ósea y más que nada el tejido blando, para lo cual había sido diseñado. Y vamos a hablar ahora sobre un apartado especial, que pueden ser lo que se llaman o se denominan superficies bioactivas, que son materiales que promueven una respuesta específica en la interfase del material, lo cual resulta en la formación de un enlace químico entre tejidos y material. ¿Cuáles son los implantes que pueden tener este tipo de características? Los implantes tratados con fosfato cálcico o los implantes tratados con flúor, como el Astratech. Este tipo de implantes tienen dos tipos de uniones biomecánicas, uniones mecánicas a través de enlaces químicos que se producen con el hueso y un anclaje biomecánico a través de su propia irregularidad, como lo hacen todas las superficies. La ventaja teórica de estos implantes es que la unión biomecánica es rápida, es decir, funciona en un momento en el que aún no se ha desarrollado la unión biomecánica apropiada. Los implantes recubiertos, estos de fosfato cálcico, son similares al mineral óseo, pueden formar apatita, son capaces de promover la función celular, son osteoconductores, se cree que pueden tener capacidad bioactiva, aunque esto no puede aplicarse a todos los tipos de fosfato cálcico. Otro tipo de superficies eran los implantes de superficie fluorada. Este tipo de implante lo desarrolla la firma Astratech, lo lanzan en el año 2004. Presentan un mayor incremento en la formación de hueso, mayor adhesión ósea, mayor contacto óseo. Los mecanismos exactos para la osseointegración más rápida no han sido del todo esclarecidos, pero se han observado una mayor diferenciación osteoblástica, activación plaquetaria y unas propiedades trombogénicas para las superficies modificadas con flúor. Por lo tanto, estos implantes tienen la capacidad de atracción con el calcio y los fosfatos, tienen propiedades isotrópicas y proliferación osteoblástica, influyen sobre algunos genes reguladores, absorben cristales de fosfato cálcico, tienen un mayor porcentaje de contacto en la unión hueso-implante y una eficacia comprobada en situaciones clínicas complejas. Ahora, el hecho de que el uso de varias técnicas de modificación superficial de los implantes orales simultáneamente lleva a una superficie más rugosa. Cuando se evalúa la respuesta del hueso a la nueva superficie bioactiva en potencia, los efectos positivos de la respuesta ósea pueden explicarse debido a un incremento en la rugosidad superficial. Otro tipo de superficie que se considera bioactiva es la que desarrolla exclusivamente la firma ITI de Straumann.
que es la SLA Active, es decir, es una superficie que tiene la superficie SLA tradicional a la cual se le agrega un proceso químico hidrofílico que permite favorecer la osseointegración desde la etapa inicial. Tiene la humectabilidad que se consigue mediante un lavado en una atmósfera de nitrógeno, sumergiéndose después de una solución isotónica de cloruro de sodio. Tiene muy buena respuesta celular, favorece la adherencia y la diferenciación de los osteoblastos, la actividad de la fosfatasa alcalina, la osteocalcina y una mayor producción de factores de crecimiento. Tiene mayores valores de contacto hueso-implante. Estudios que avalan la utilización de estos implantes concluyen que los resultados demostraron que los implantes de Straumann con superficie LA son seguros y predecibles cuando se utilizan en procedimientos de carga inmediata y temprana, incluso en huesos de mala calidad. La tasa de supervivencia fueron comparables con los de carga convencional o retardada. La medida de hueso a nivel de cambio no se consideró clínicamente significativo y se compara bien con la resorción ósea típica observada en la carga de implantes convencionales. Es decir, el SLA actúa extraordinariamente en ese periodo de ventana de 8 semanas, acelerando todo el proceso. Es una superficie altamente hidrofílica. Si ustedes colocan la SLA en contacto con la sangre, parece una esponja, como absorbe la sangre y sube alrededor de la superficie en cuestión de segundos. Otro estudio donde se ve el aumento de la rugosidad superficial de los implantes, en el cual se evalúa cuál es el porcentaje de contacto que tiene entre el implante y el hueso en comparación a grupos controles, y se puede observar qué es lo que sucede entre la semana 2 y la 8, que es lo que hablábamos, ese periodo de ventana. Ellos ya en la semana 2 tenían un 49.3% contra un 30% de las superficies control, y a las 4 semanas un 81 versus el 66, siendo que las 8 semanas los resultados son similares, es decir, la mayoría de las superficies van a ver esto. Llegada la semana 8, es decir, los 2 meses, se estabilizan la gran mayoría de las firmas y presentan condiciones similares. Es aquí que cuando uno necesita acelerar esos periodos o está ante situaciones límite, como pueden ser huesos de muy mala calidad o situaciones de regeneración o lo que sea, este tipo de implantes actúan de manera muy predecible y excelente. Se concluye, obviamente, que la superficie modificada SLA Active promovió la posición ósea mayor durante las primeras etapas de la regeneración ósea. Otro grupo importante son los llamados superficies bioactivas con factores de crecimiento. Aquí se habla que la adhesión de las proteínas plasmáticas sobre la superficie de los implantes puede jugar un importante papel al estimular la adherencia de las células mesenquimales, osteoprogenitoras y osteoblastos, lo que mejoraría la respuesta ósea y consecuentemente la osseointegración. Aquí se pueden observar los implantes con plasma rico en factores de crecimiento, los cuales los implantes son sumergidos dentro de esa preparación hecha por el mismo paciente y colocados directamente sobre el lecho quirúrgico. Ahora, ¿qué es lo que se puede observar en algunos estudios? Esto está sacado del año 2006, en el cual se hacen estudios in vitro, in vivo y clínicos. En estos implantes que son humectados con los factores de crecimiento, en estudios in vitro con microscopio electrónico demuestra cómo la superficie del implante absorbe el material rico en proteínas que después de su retracción permanece perfectamente adherido a la superficie implantaria. En estudios in vivo fue realizado en animales de experimentación donde 23 implantes fueron insertados en la tibia y radio de 3 cabras. De los 3 implantes fueron recubiertos con factores de crecimiento. A las 8 semanas se realizó el estudio histomorfométrico de la superficie activada y mostró un contacto hueso-implante de 51.2 en comparación con la superficie convencional de 21.8. En estudios clínicos se realizó en 1.391 implantes
en 265 pacientes, donde el 56% fueron insertados en maxilar y 44% en mandíbula, con un éxito del 99.6%. Es decir, son superficies que se pueden utilizar, esto se puede modificar y utilizar en consultorio. Perdón. Se puede utilizar en consultorio de manera predecible, lo que no existe es una tasa de seguimiento a largo plazo. Otro tipo de superficie modificada bioactiva serían las que están humectadas con lo que son las proteínas morfogenéticas, de lo cual no me voy a explayar demasiado. Sí podemos concluir que se ha discutido realmente mucho sobre ello, la utilización de los factores de crecimiento, las proteínas, pero no hay una constancia de que realmente las superficies recubiertas se hayan probado y documentado como implantes orales. Presumiblemente existe aún soluciones hipotéticas para el futuro. Se sugiere siempre actuar con precaución, especialmente puesto que se duda del efecto de la administración externa de factores de crecimiento. Por lo tanto, se pueden utilizar, pero con ciertos recaudos. Otra de las clasificaciones que incluyen a las superficies bioactivas, que es simplemente para saber que existen, que son la estatina y la melatonina. La estatina es una coenzima que se utiliza en los tratamientos de hiperlipidemias. Es un grupo de fármacos en el cual se ha demostrado que pueden estimular la expresión de BMP2 y favorecer la formación ósea y aumento de la resistencia ósea. No está ampliamente utilizado. Aquí se realizan estudios en animales de experimentación para valorar la aplicación tópica sobre la superficie de implantes. La formación de hueso fue medida mediante un análisis histomorfométrico. Se compararon superficies sin estatina y superficies con baja, media y alta dosis de fluvastatina. A la semana, el volumen de hueso perimplantario fue mayor en los implantes de dosis elevadas de estatina en su superficie. A las 2 semanas, en tanto, el volumen de hueso como el contacto hueso-implante fue mayor en los implantes con altas dosis de estatina comparado con los de superficie sin estatina. Y la melatonina, que ha sido utilizada para estimular la osseointegración, donde se realizan estudios también realizados en animales, donde se producen shock de melatonina, y donde se puede observar el contacto o el porcentaje que puede existir entre el volumen de hueso implantario, el contacto hueso-implante, la neoformación y el hueso entre espiras. Por último, lo que sería denominado las nanotecnologías, es un capítulo bastante nuevo en el cual se están aplicando numerosos estudios en la bibliografía que la están nombrando. Las superficies actuales de los implantes presentan una topografía rugosa, de escala micrométrica, con capacidad para promover una buena y rápida osseointegración. Las superficies a nivel nanométrico presentarían un incremento en la superficie del implante y un índice de rugosidad más pequeño que podrían mejorar la respuesta biológica de las células osteoblásticas y la unión mecánica del hueso implante. Estudios hechos en el año 2008, donde la modificación de las superficies implantarias a escalas nanométricas, como es la nanotecnología esta, puede favorecer la absorción de proteínas, la adherencia celular y mejorar la osseointegración. En este estudio se muestra cómo las superficies tienen un mayor crecimiento de osteoblastos y una mayor actividad de la fosfatasa alcalina que las superficies lisas. Otro estudio realizado en el año 2008, también con microscopio electrónico de barrido, donde se demuestra cómo las superficies de implantes con nanoestructura presentan una característica geométrica con un área de superficie 40% mayor, siempre hablando de comparación con implantes lisos. Mientras que los hallazgos in vivo realizados en fémur de rata demuestran una unión hueso-implante 3 veces mayor entre la nanosuperficie comparada con la grabada con ácidos. Ahora hay un término que podíamos entrar nosotros a utilizar, que es estos implantes recubiertos pueden ser osteoatractivos.
¿Qué es una superficie osteoatractiva? Es la que tiene a sugerir que estas tienen una atracción especial para el tejido óseo. Y dentro de estas superficies podemos nombrar lo que son, por ejemplo, las superficies grabadas con ácidos, la Osteotype, la clásica superficie de 3I, que aumenta la retención de fibrina, estimulando lo que es la formación de hueso nuevo. Las superficies como la SLA de Straumann o los implantes OPS de Dentsply Friaden. También la Tyunite, la Bionite, que tienen, como habíamos mencionado anteriormente, es producido mediante la oxidación anódica, que tiene unos poros de gama baja micrométrica, que son hechos en titanio grado 4, que estimulan un rápido crecimiento de hueso por osteoconducción. Todos los tipos de implantes descritos como osteoatractivos pueden, de hecho, compartir las características de ser moderadamente rugosos. Recuerden esa escala de entre 1 y 2 micras del RA que hablábamos cuando lean algún estudio científico. De esta manera, más atrayentes para la formación de hueso nuevo que los implantes roscados más lisos o los chorrados con plasma más rugosos. Conclusiones, podemos sacar varias. Las superficies moderadamente rugosas pueden tener alguna ventaja clínica en comparación con las superficies roscadas, las lisas tradicionales, y con las superficies chorreadas con plasma. Los implantes bioactivos presentan una expectativa que puede ser prometedora en el futuro. Sin embargo, los autores coinciden en que un número sustancial de afirmaciones llevadas a cabo por diferentes fabricantes sobre la superioridad atribuida a las características del diseño no se basa en estudios clínicos rigurosos y a largo plazo. De hecho, parece probable que los avances en la técnica quirúrgica aporten buenas expectativas para mejorar los resultados clínicos. Algunos cirujanos simplemente tienen menos resultados clínicos exitosos que otros que trabajan con el mismo implante. Esta es una observación importante que debe tenerse en cuenta para evitar ser mal orientado por el lado comercial de la implantología oral cuando proclama que las modificaciones de las superficies osteoatractivas son supuestamente la única manera de mejorar el éxito clínico. Es decir, acá se pone en evidencia la falla humana que tiene el cirujano al momento de operar, creyendo que únicamente por tener una muy buena superficie va a obtener el éxito o el éxito total. Y no es así. Tiene mucho que ver la calidad del trabajo que realiza el mismo al momento de colocarlo y evitar dañar esa superficie. La investigación experimental y la experiencia clínica en implantología oral han originado el desarrollo de diferentes superficies en implantes que mejoran los fenómenos biológicos de la osseointegración y favorecen los resultados clínicos de los implantes en tratamientos de los pacientes con diversos grados de pérdidas dentales. Desde la introducción de las superficies mecanizadas, como lo veíamos al comienzo, posteriormente las superficies por aposición de plasma o hidroxiapatista, hasta las más recientes por sustracción de material, como puede ser el arenado, el grabado. Existe una intensa y prolongada trayectoria investigadora con estudios de laboratorio en vivo, con animales de experimentación y con pacientes en su incorporación a la clínica que constituye en la actualidad uno de los campos más importantes de la implantología oral. Los tratamientos de superficie en el implante dental de titanio son los mecanismos para modificar la zona externa transformándola en una superficie rugosa para favorecer la conexión directa estructural y funcional entre el hueso vivo y la superficie del implante, proceso que se conoce como osseointegración. Es necesario e importante aplicar los distintos tratamientos de superficie mecánicos, químicos, al vacío, de recubrimiento y bioquímicos para coayudar el proceso de esta unión hueso-titanio. Todos estos tratamientos persiguen el mismo resultado: preparar la capa externa nativa de ese implante para que exista un contacto íntimo y una mejor unión por medio de la transformación de un material inerte como es el titanio en un material biocompatible. Los efectos de los métodos de tratamiento de superficie permiten desincrustar restos sólidos de contaminantes, aumentar la rugosidad, mejorar la adhesión, transformar la topografía, hidroxilar la superficie, liberar iones, eliminar tensión, modificar estructuras, mejorar la resistencia a la corrosión y recubrir con material bioactivo.
Hay un gran número de tipos de superficies de implantes que existen en el mercado, de diferentes fabricantes de implantes. Todos ellos dicen tener mejores resultados clínicos. Es importante que el odontólogo seleccione para su uso en sus pacientes las superficies que han demostrado buenos resultados en la literatura científica y no se pongan a experimentar con superficies que no tienen sustento. La mayoría de los disponibles en la actualidad in vitro, en estudios in vivo, parecen indicar que las superficies de implantes con micro y submicro, la nanotecnología que hablábamos antes, presentan beneficios para el proceso de interacción entre las células óseas y superficies de implantes, la aceleración y el aumento de la calidad del BIC. Un factor que no es tenido muy en cuenta por el profesional es la deformación de la superficie por acción mecánica al momento de la colocación del implante, que podría influir de manera drástica en los fenómenos de osseointegración. Más que nada cuando es colocado un implante en hueso extremadamente duro y el implante sometido a alta tensión, se produce una deformación de toda esa microgeometría que nosotros hemos visto en los distintos sistemas y alterar drásticamente lo que sería el éxito al momento de colocarlo. Por eso es algo a tener muy en cuenta, que parte del éxito no solo es de la superficie. El éxito, como decía, o no de un implante, no recae exclusivamente en su superficie, pero esta sí puede ayudar en situaciones clínicas límites, como puede ser la poca estabilidad primaria, huesos tipo 3-4, fijación apical, regeneraciones, por lo que es de vital importancia la correcta técnica quirúrgica al momento de su colocación y el entendimiento de los aportes que pueden brindar las distintas superficies. En el mercado, como ya les explicaba, en el mercado nacional lamentablemente no tenemos gran disponibilidad, pero sí existen, por ejemplo, este tipo de superficie que mencionaba anteriormente yo, que se pone a la altura de una superficie importada con cualidades realmente excelentes. También es muy importante comprender por parte del odontólogo los parámetros de medición, esos valores de RA y RM, para poder seleccionar el sistema de implante a utilizar. La bibliografía concluye que todas las superficies son osteointegrables, la diferencia estará en el soporte científico que brinden y respalde cada una de las empresas, como así también la velocidad de integración en los periodos críticos, que serán esas 8 semanas que hablábamos anteriormente. Desde ya, muchas gracias. Acá tienen mi correo electrónico, la dirección de la página de internet de mi clínica, la dirección de la firma de implantes. No sé si estás, Lucio,